La Universidad de San Carlos de Guatemala, conocida como la USAC, es la única universidad pública que tiene Guatemala. Hay países donde hay más de una universidad sostenida por el Estado. Por ejemplo, Costa Rica tiene 5 universidades públicas. Guatemala solo tiene una universidad pública, lo cual ha sido muchas veces cuestionado, pero así se estableció en la Constitución de la República. Guatemala es un país también caracterizado por monopolios económicos y también por monopolios educativos, como es el caso de la Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública del país. Tiene, por supuesto, sus centros regionales, pero es una única universidad. Pero la Universidad de San Carlos ha estado en crisis durante mucho tiempo. Recordemos que en los años del enfrentamiento armado, la Universidad de San Carlos sufrió el asesinato y la persecución, la desaparición de muchos estudiantes, de muchos docentes, de muchas autoridades, quienes, pues, es toda una generación de la Universidad de San Carlos que fue eliminada pues, de sus funciones, de su vida, porque fueron asesinados muchos hombres y mujeres de la universidad. Y esto, por supuesto, fue, digamos, una primera crisis que se puede observar en la Universidad de San Carlos al perder a muchos de los elementos que, digamos, eran caracterizados por su excelencia académica. Hay muchos profesionales que uno podría nombrar de las distintas facultades de Derecho, de Economía, de Medicina, de Ciencias Políticas, etcétera, que fueron pues asesinados. Entonces la universidad se quedó acéfala de muchos de estos intelectuales que pues representaban para el país un futuro mejor en la medida en que transmitían mejor a las generaciones futuras sus conocimientos científicos, culturales, sociales, etc. Pero luego resulta que la Universidad de San Carlos, además de esta crisis que se puede observar después de que se firmaron los acuerdos de paz en 1996, del 96 para acá se pudo haber observado este vacío, incluso en la política que se quedó sin dirigentes. Hoy Guatemala no tiene quien la dirija eficientemente, inteligentemente. Tenemos partidos políticos que son un resabio del conflicto armado, es decir, donde no hay realmente políticos consecuentes, inteligentes, progresistas, democráticos, y por supuesto afectó también a la Universidad de San Carlos. Pero encima de eso entró en crisis mayor la universidad debido a que hace aproximadamente un año pues entró en un proceso electoral que resultó en un proceso que se ha denunciado como un proceso fraudulento, donde fue electo como rector el señor Walter Mazariegos, exdecano de la Facultad de Humanidades, y cuya elección pues ha sido muy cuestionada, al extremo que hasta la fecha la Universidad de San Carlos se mantiene cerrada, se mantiene ocupada. Y las clases han sido virtuales. Prácticamente desde hace 3 años la universidad está en esta situación. Primero por la pandemia y luego por esta crisis, por la elección de rector. Y se ha estado hablando en los últimos días de reinicio de clases en la universidad, que, bueno, son más de 200,000 estudiantes los que pueden ser inscritos. Y se habla de que van a haber clases presenciales este año. Pero esto tiene una gran interrogante. ¿Será posible o no será posible que se realicen clases presenciales en la universidad? ¿Será posible una solución a esta larga crisis de la única universidad pública de Guatemala? De esto vamos a conversar en el programa el día de hoy. Para el efecto tenemos a 2 invitados, Beatriz Cosenza y Alfredo Weber.
Queremos que se presente. Beatriz, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Beatriz Cosenza. Yo soy doctora en geociencias y mi formación inicial es como licenciada en física aplicada. Vengo de la Escuela No Facultativa de Ciencias Físicas y Matemáticas y pues estoy aquí para poner mi granito de arena y conversar un poco acerca de la situación de la universidad en este momento. Yo creo que son de las clases o de los cursos más difíciles que creo que todo guatemalteco debe estar con los pelos parados ahorita de hablar de física y matemáticas. ¿Cómo le va con eso? Pues yo creo que tal vez mucho del rechazo que puede tener la gente a los cursos más bien técnicos de matemática y física viene de que nos los han enseñado muy mal, ¿verdad? Entonces probablemente si aprendiéramos a disfrutarlos desde que somos pequeños, ¿verdad? A hacernos ese tipo de preguntas, a construir el pensamiento de esa forma, no los veríamos tan misteriosos y sería tal vez algo un poco más interesante, pero sí, a cada quien lo que le guste, ¿verdad? Alfredo, ¿qué tal está? Pues muchas gracias también por la invitación y la oportunidad. Alfredo Weber, docente de la Facultad de Ingeniería, ingeniero civil, y también presidente de la Junta Directiva de la Coordinadora de Claustros y Asociaciones Docentes de la Universidad de San Carlos. Agradezco la oportunidad para poder manifestarnos en cuanto a la problemática actual que nuestra universidad está atravesando. A los que más conviene que la universidad esté cerrada es a los que no quieren que se inicien clases presenciales por razones políticas. Ahí puede haber hay motivos por los cuales mantener a la población, que es una variante, sí, ¿no? Exacto, mantener sí. a la población universitaria disgregada, no articulada, ayuda y favorece pues, movidas que no se pueden atender en el momento. Pero la cuestión es, para poder regresar a la presencialidad, tendría que ocurrir en una primera instancia resolver el problema de las instalaciones tomadas. Y una vez resuelto esto, y ese problema no se resuelve sacando a patadas a los estudiantes, eso se resuelve como se ha planteado desde junio, se resuelve con un diálogo, donde ya se pueda entonces negociar cómo se va a hacer, qué se necesita para que realmente uno pueda decir, es aceptable que sí. Entonces entremos. Sí, aunque es muy difícil, pienso yo pues que es muy difícil porque si a un sector le interesa, le conviene que la universidad siga tomada, pues se va a hablar de diálogo, pero nunca va a haber un diálogo franco, sincero, ¿verdad? Sino que uno de los dos en pugna va a mantener solo la fachada de que quiere que se reinicien las clases, pero en el fondo no va a ser así. Saben anticipadamente que no va a ser así. ¿Qué dice usted, ingeniero? Bien, como bien acotaba nuestra compañera Beatriz, la presencialidad en unidades académicas técnicas es urgente, ¿verdad? Es frustrante como docentes de especialidades técnicas tener que virtualizar situaciones que no son virtualizables. Entonces, vemos cierta frustración en nuestro desempeño académico porque sabemos que estamos haciendo las cosas regular y las podríamos hacer mejor. Y eso solo nos lo va a dar la presencialidad. Específicamente la presencialidad en estos momentos de crisis de la universidad deben cumplirse ciertos aspectos, ¿verdad? Para abordar la presencialidad de una forma responsable y que académicamente incida en esa mejora académica que tendríamos que buscar. La decisión que el Consejo Superior Universitario tomó el 9 de diciembre de aprobar en un acuerdo muy escueto de que la presencialidad era un hecho para el primer semestre del 2023, lo vemos con mucha preocupación porque fue tomado así, en una forma muy irresponsable. No da lineamientos para abordar las condiciones muy peculiares de cada unidad académica. Cada centro universitario tiene sus peculiaridades, cada facultad
cada escuela no facultativa también tiene sus peculiaridades y problemas que enfrentar en el regreso a esa presencialidad. Se esperan alrededor de 223,000 estudiantes que ponen en una situación un poco más crítica poderlos atender en las condiciones que físicamente la universidad cuenta. Los recursos que hemos visto en alguna medida escasos, porque lamentablemente tenemos una historia bastante larga que no cumple la constitución del 5%, sino que nos han dado entre un 2 y 3%. Eso ha limitado la posibilidad de atender y desarrollar nuestras actividades en una forma más adecuada. La pandemia nos enfrenta a una situación apresurada, como nos tomó a todos, ¿verdad? De adaptarnos y seguir nuestras actividades y más o menos sacar la situación. Pero también Beatriz acotaba una situación muy particular. No hubo en esa transición de pandemia a esta crisis ninguna política, ningún esfuerzo para que realmente nuestra actividad virtual fuera de calidad. Sí, lo que pasa es que, en mi opinión, eso viene de atrás. Independientemente de la pandemia, la universidad no estaba lo suficientemente actualizada para tener una educación híbrida en todo caso, ¿verdad? Porque la virtualidad viene desde mucho antes de la pandemia en muchos países. Es decir, de hecho, la educación híbrida es una práctica, es un método de enseñanza que es, digamos, normal, que si en condiciones normales es incluso muy apropiada. Pero aquí venía un retraso, ¿verdad? Porque cuando entra la pandemia se improvisa. Yo incluso conozco casos de grupos de docentes y de estudiantes, por supuesto, que no podían manejarse en ninguna plataforma. Y conozco de casos de profesores que tuvieron que enseñarle a grupos de profesores cómo impartir la educación virtual, porque no sabían. Entonces, eso es un poco lo que enfocábamos al principio, que es el retraso de una universidad que no se ha modernizado, que no se ha reformado, que mantiene, digamos, un estatus pues complicado ahora por esta situación que prevalece por la elección de rector. Hay posibilidades yo creo que se descartan, ¿no? Pero que me lo digan ustedes, hay posibilidades de una nueva elección de rector, que se repita el proceso. Mire, la solución a la crisis es muy sencilla. Es solo querer resolverla. Nosotros, como parte de los que nos hemos manifestado, de estar conscientes de ese fraude electoral, de ese irrespeto a la autonomía universitaria reconocida constitucionalmente, estamos totalmente claros que si la voluntad política de las autoridades existiera, las líneas de comunicación que hemos pedido fortalecer en una mesa de diálogo, de negociación, desde finales de mayo del año pasado, esto ya estaría resuelto, ¿verdad? Y un primer paso a la mesa de diálogo que estamos proponiendo en este momento es la no criminalización de los eventos sucedidos. Hay muchas represalias, parece, ¿verdad? Hay intimidación en los centros universitarios, en San Marcos, en Quetzaltenango. Han habido persecuciones telefónicas, acosos de ese tipo, incluso agresiones a los compañeros que han estado en las dignas resistencias y ocupaciones. Yo conozco casos sobre todo en la Facultad de Derecho, y lo digo explícitamente, en la Facultad de Derecho, donde hay profesores que han sido críticos y que les han quitado cursos, y que ellos lo ven como una represalia. No solo ese tipo de represalias no solo se han dado en la Facultad de Derecho, en todas las unidades académicas. En CUNOC tengo
Un claro ejemplo, el hermano de Jordán Rodas. No le renovaron el contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Era la oposición. Yo digo que en otras condiciones políticas del país, muy probablemente hubiera sido una buena excusa de algún gobierno para intervenir militarmente en la universidad. Pero ahora no, porque al parecer están de acuerdo con el rector que ganó, entre comillas, las elecciones. Es decir, como que a la cooptación de los órganos de poder se suma la cooptación de la universidad y por lo tanto están satisfechos con que la universidad esté en esta crisis. ¿Qué dice usted, Beatriz? Bueno, es que hay que recordar que la Universidad de San Carlos no solo es la única universidad pública del país, entonces al final es quien se encargaría de generar profesionales y dar la oportunidad de profesionalizarse a toda la población en principio, ¿verdad? Porque el acceso es otra historia, sino que además tiene el mandato de elegir y de colocar personas en puestos claves en un montón de instancias políticas a nivel nacional. Entonces eso ha convertido a la universidad ya no en un ente exclusivamente académico, sino en un ente político que es un botín, ¿verdad? Entonces tal vez no es tanto la plata, aunque quién sabe, ¿verdad? Sino que el peso político que puede tener para mover piezas, para poner personas específicas en ciertos puestos, es algo que se puede manipular, ¿verdad? Y es lo que ha ido ocurriendo, ¿verdad? Y que ha ido degenerando en situaciones cada vez peores. O sea, no es la primera vez que se tiene un rector en el que creemos que no se puede confiar, que probablemente tiene conexiones no solo con el oficialismo, sino que con personas que quizás están señaladas por corrupción o que pues, hay secretos a voces también de en qué están, etcétera. Pero el hecho de que en esta ocasión este individuo haya sido electo, ya no solo retorciendo todo, sino con violencia, con situaciones donde... Con el apoyo de la policía. Sí, o sea, eso, si se deja pasar, siento un precedente terrible para la universidad. Entonces, esto creo yo es algo que es complicado, ¿verdad? Porque entonces, si esta persona está conectada con el oficialismo, por supuesto que entonces los 20,000 amparos que se pongan, ¿verdad? O sea, todos los recursos, cuando uno agota la vía legal y administrativa para ver qué se puede hacer, no pasan, ¿verdad? Todo se queda ahí. Sí. Entonces, eso es lo que no ayuda, ¿verdad? Si esta persona favorece esos intereses, entonces toda esta cooptación que hay del Estado va a contribuir a sostenerlo. Es que la degradación política del país llegó a la universidad en un proceso que se da por la politización de la misma universidad, debido, entre otros aspectos, a que la universidad designa más o menos unos 80 representantes a igual número de instituciones públicas, Junta Monetaria, el IX, ¿verdad? El RIC, ¿verdad? Y así se va uno, la empresa eléctrica, se va uno a un montón de instituciones donde la universidad y el CACIF, por supuesto, o sea, el sector económico tiene representantes, cosa que la Constitución establece, pero que es de los graves errores que tiene esta Constitución de la República, que fue redactada en muchas de sus formas por intereses, ¿verdad? Por intereses políticos, por intereses gremiales, ¿verdad? Y esto pues afectó mucho a la universidad y después se reflejó en las decisiones para nombrar representantes ante algunos órganos de poder a través de las comisiones de postulación. Degradó, por ejemplo, el Colegio de Abogados, que está controlado por mafias, y la Facultad de Derecho, que también designa representantes, y universidades privadas que fueron creadas sin estudiantes, solo para nombrar representantes en estas comisiones de postulación. Vamos a dar un pequeño receso y regresamos en un momento con el análisis de la crisis en la Universidad San Carlos de Guatemala con los docentes Beatriz Cosenza y Alfredo Veras.
volvemos con ustedes sobre el tema de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hemos comentado con dos estimados profesionales, Alfredo Weber, ingeniero, y con Beatriz Cosenza. A usted sí no me queda, no sé cómo decirle, física. Licenciada. Dígame licenciada. Hablando sobre la Universidad de San Carlos y toda la situación que se da con esto de la parálisis en que está la Universidad de San Carlos y de un hipotético retorno a las clases presenciales, que todavía no se sabe. En todo esto hay un tema que por lo general no se trata mucho cuando se habla de universidad, que es el Consejo Superior Universitario, porque el Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de poder de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Pero, ¿qué hace el Consejo Superior Universitario en esta crisis que no se escucha mucho de las posiciones del Consejo? Hay un silencio que no, se sabe, digamos, hacia dónde va el Consejo, que como autoridad superior de la universidad debería de tener una posición pública, ¿verdad? Porque recordemos, y sobre todo que recuerde cada ciudadano que la universidad es la universidad de la gente, ¿verdad? Es la universidad que no representa a un sector económico, político, cultural, sino que es la universidad del pueblo, porque es sostenida con los impuestos que pagan los ciudadanos. Y entonces, cada ciudadano debería exigirle a una autoridad X o Y de la universidad, miren, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Hay clases? No hay clases. ¿Hay universidad? No hay universidad. ¿Hay rector? No hay rector. Y es preocupante el silencio de un Consejo Superior Universitario. ¿Cuántos representantes hay en el Consejo Superior Universitario? Son 40 representantes que, de acuerdo a lo que hablábamos anteriormente, la autonomía universitaria hace responsables a 3 sectores, básicamente: estudiantes, docentes y egresados. Y son los que están representados en el Consejo. Exactamente. Dentro de las acciones últimas en esta crisis, son 41, incluyendo al rector, 11 personas honorables dentro del Consejo Superior Universitario. ¿11 de cuántos? 11 de 41. De 41. Han manifestado claramente su oposición a este proceso fraudulento. En junio del año pasado presentaron una iniciativa, tal vez no es el término más adecuado, sino que un documento al Consejo Superior Universitario con 15 páginas de argumentaciones que ponían totalmente clara la necesidad de revisar el proceso de elección. Dentro de la normativa del Consejo Superior Universitario señala que con un mínimo de 4 consejeros que soliciten una revisión a un punto debe ser acatado, ¿verdad?, considerado y desarrollado. Fue presentado, insisto, por 11 personas y fue desestimado totalmente. No hubo ninguna discusión, ¿verdad?, de por qué la negativa. Simple y sencillamente se negaron. Pero hay una mayoría entonces ahí de cómplices o de idiotas que no... Es que hay una situación... No ven la realidad. Es que hay una situación interesante dentro del Consejo. Con los 3 periodos rectorales anteriores, se comenzó a estilar ganar y comprar voluntades. Entonces, eso complica el desempeño en una forma transparente de los consejeros, ¿verdad? Porque hay dádivas que consiste en situaciones monetarias, situaciones de ocupar puestos, etcétera, ¿verdad? Y que eso compraba voluntades y fidelizaba
apoyar una u otra iniciativa dentro del Consejo. Entonces, actualmente participan cerca de 24 personas de los 41. Los otros no se manifiestan, se excusan en su participación. Los 11 siguen siendo honorables, siguen pidiendo, como nosotros, el respeto a las leyes universitarias y del país, pero no encuentran la mayoría, ¿verdad? Y es una escasa diferencia entre los que participan y manifiestan el respeto a la ley y los que no. Claro, es una posición digna en todo caso. Si no las hacen caso, sería renunciar. Pero es peligroso, porque el espacio que usted deja vacío lo va a ocupar otro más. Da igual. Pues si 11 no pueden hacer nada. Pero no es lo mismo tener una piedra en el zapato que no tenerla. No. Ya. Entonces, esa es la situación. Por eso decimos, insisto, yo personalmente, que la solución a la problemática es muy sencilla. Es querer resolverla, primero. Segundo, la no criminalización. Y tercero, establecer la mesa de diálogo que nos permita, con un mediador adecuado, resolver la problemática. ¿Ya ha propuesto algún mediador? Fíjese que hemos estado trabajando en esa situación y se manejan algunos nombres que no se han definido todavía. Es que hay tanta cooptación política en Guatemala que ni mediadores imparciales. Exactamente. Lo que proponían en algún momento cuando quisieron responder, porque realmente tenemos como resultado de toda nuestra participación y manifestación del regreso a la legalidad dentro de la universidad, un silencio rotundo por parte de las autoridades. Pero en algún momento que quisieron hacer un esfuerzo mediático, porque realmente no era legítimo, propusieron al Procurador de los Derechos Humanos recientemente nombrado. Pero sabemos todos que tiene señalamientos y una actitud totalmente parcial. Y además parece que es un inútil porque no está en nada. Es lamentable, ¿verdad? Pero es producto de la situación crítica que el país está atravesando. Entonces, vemos con mucha preocupación que lo que estamos manifestando desde hace mucho tiempo es la apertura al diálogo y que la presencialidad, la urgente presencialidad, no es sinónimo de habernos olvidado de un fraude electoral, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Aprovechemos la presencialidad para desempeñar nuestras actividades académicas, que es la principal función de la universidad, que lo hagamos de una mejor forma. No le digo con excelencia porque estamos muy lejos. Las condiciones económicas y una serie de factores que inciden en eso no nos permite estar muy cerca de la excelencia que desearíamos todos, ¿verdad? Pero sí comenzar a hacer mejor las cosas, ¿verdad? Entonces, insistimos, presencialidad no es sinónimo de habernos olvidado de un fraude electoral. Sí, y también la solución al problema es muy sencilla si hay voluntad política de parte de las autoridades, ¿verdad? Pero autoridades legítimas. El fraude electoral, en alguna medida y en los medios se maneja que el personaje que pretende ser rector fue electo, y eso no es cierto. Cuando una cosa es fraudulenta, no da legitimidad, no da legalidad, ¿verdad? Y es todo lo que pedimos, ¿verdad? Respeten la ley. Eso puede ser motivo de una persecución legal, pedir que se cumpla la ley. Puede ser motivo de una denuncia al Ministerio Público, pedir que se respete la ley universitaria, que realmente se hagan las acciones para que la elección realmente sea legítima, que se respete la ley. ¿Eso puede ser condenable? No, ¿verdad? Y es lo que pedimos con una
convicción muy, muy fuerte de que no estamos pidiendo imposibles. ¿Y qué posibilidades hay, Beatriz, del proceso que delinea el ingeniero Weber? Yo creo que hay que ver que hay que hacer dos cosas, que son justamente las que plantea el ingeniero. Ahora, por un lado está plantear la mesa de diálogo que nos ayude a salir de este atolladero que tenemos con la toma de las instalaciones, y que obviamente este problema de la resistencia por medio de la toma de las instalaciones, por medio de comunicados, etcétera, tiene un origen, y ese origen hay que atenderlo, ¿verdad? No puede ser que solo nos vamos a sentar y vamos a decir, está bueno, pues aquí tienen los edificios y ya pasó, sino que se encuentre una ruta para resolver el problema de origen, ¿verdad? Que es la elección en sí. Y para esa primera cosa, que es este diálogo, sí es un punto absolutamente necesario y no negociable la no criminalización de los actores de todo este proceso de resistencia, ¿verdad? Porque han levantado procesos en contra de estudiantes, incluso en contra de docentes. Y entonces uno no puede tener la confianza de llegar, poner su nombre, poner su rostro, poner su persona en un proceso de diálogo donde en el momento en que uno es nombrado está en peligro de ser denunciado por cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Que no necesariamente son reales. Entonces es importante que se plantee este proceso de diálogo con mediadores que sean lo más imparciales posibles, y que además garantice que las personas que van a participar del diálogo puedan tener la tranquilidad de que no se les va a perseguir por esto, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto. Por otro lado, está el retorno a la presencialidad, que nos permite, como personas que hacemos vida universitaria, tener el espacio para desarrollar nuestras actividades de la mejor manera posible dentro de las limitaciones que podamos tener, pero tratar de avanzar poco a poco a ir mejorando la calidad, tener el contacto con los estudiantes, que la gente tenga la experiencia universitaria que debería tener en una universidad que está en este momento, en el momento que regresemos a la presencialidad, que es esencialmente presencial, ¿verdad? Por ejemplo. Pero para eso hay que pensar bien cómo lo vamos a hacer, porque en el tiempo en el que estuvimos en la virtualidad, dado que las aulas virtuales aguantan con una cantidad de estudiantes enorme, la población que se atendió por medio de la educación virtual es mayor que la que se atendía normalmente en las aulas universitarias, en los recintos universitarios. Entonces ahora hay un exceso de población que no tenemos manera de saber si toda esa población va a venir a los recintos universitarios, porque quizá algunos no pueden, ¿verdad? Y porque era virtual era que tenían acceso y ahora ya no van a tener, pero otros sí. Y entonces había que proyectar. Tenemos la capacidad de instalaciones físicas para atender a todos estos estudiantes. Si no la tenemos, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo podemos considerar el hecho de que ahora el aumento de costo del combustible, del transporte, de la vivienda, el impacto que va a haber para las familias que estaban haciendo todo desde casa y que ahora entonces tendrían a sus hijos que tienen que trasladarse, que muchos tienen que mudarse, ¿verdad? Y cambiar de lugar? Todo eso no se pensó. Y eso tuvieron 2 años solo de pandemia para pensarlo. Y todavía tuvieron un año más, que es este que acaba de pasar, ya que seguimos en virtualidad todo ese año, si no lo pensaron en los 2 primeros, pues por lo menos en este último. Y no se hizo. Entonces, queremos regresar, pero si solo es déjense venir todos a los centros, a las instalaciones universitarias, yo no sé cómo vamos a hacer, ¿verdad? Para poder entrar, para circular, para llegar a tiempo, para que no haya mucha deserción cuando las familias resulta que tratan al principio y luego no lo logran, ¿verdad? O que los estudiantes pues tengan que tener más tiempo de trabajo para poder financiarse esa gasolina con la que de todos modos van a llegar tarde y van a recibir la mitad de las clases que tienen. Son muchos factores que
yo hubiera querido ver un documento del CSU, no solo una resolución que dice esa comisión que nombramos dijo que recomendaba que regresáramos a la presencialidad, una comisión formada por unos cuantos miembros del consejo, no representantes de todas las unidades académicas, sin informe técnico, nada de eso. Yo quisiera ver eso, un documento que diga evaluamos esto, estas son nuestras proyecciones, este es el impacto que vemos, tenemos estudiado quiénes son nuestros estudiantes, cuántos podrían venir, no existe nada. Un documento orientador de lo que podría ser un proceso. No. Y lo único que dijeron es que cada unidad académica tiene que ver cómo le hace. Sí. Y entonces, además de que cada unidad académica tiene que ver cómo lo hace, que entonces se vale que algunas unidades académicas utilicen una modalidad híbrida, no virtual, porque siempre querían que hubiera más de algo de presencialidad, y está bien, o sea, se vale plantear que sea híbrida, de hecho aumentaría la cobertura en muchos casos, ¿no? Pero le deja a la unidad académica decidir si tiene la capacidad para volver a lo presencial o si tiene limitaciones que la fuerzan a ser híbrida. ¿Y bajo qué criterio yo decido como decana de mi facultad, como coordinadora de clases, como directora de mi escuela? O sea, ¿bajo qué parámetro yo decido? Yo caigo en la categoría de las que no pueden, o yo caigo en la categoría de quienes sí tienen la obligación de volver por completo. No hay un parámetro, o sea, cada quien lo decide con lo que pueda. No hay, por ejemplo, una instancia donde digan, por favor, las direcciones, la administración más alta de las facultades más grandes, que son las que más población tienen, las que tienen más impacto en la vida de campus, tienen que hablarse entre sí para tomar ciertas decisiones. No hay nada de eso. Entonces, cada quien está viendo cómo le hace, y era lo que decía, ¿verdad? Que en estos días veremos, las actividades universitarias empiezan el 10, y tendrán, pues, quienes son administrativos unos días para decidir cómo le hacen y para mandarle a decir a todos los docentes, miren, pues, lo que van a hacer es venir o no, vamos a hacerlo virtual o etcétera. Y está uno con aquella incertidumbre, y eso no tendría por qué ser así. O sea, el retorno a la presencialidad debería ser algo donde todos estuviéramos, aquí vamos, esto es lo que vamos a hacer. A estas alturas ya deberíamos saber. Sí, claro. Pero a veces el problema que existe ahorita por la crisis derivada de la elección, del tipo de elección que se dio para rector, ¿verdad? Que realmente fue un proceso, uno se lo puede explicar políticamente, pero como que racionalmente uno no se puede explicar cómo es posible que la universidad haya realizado un proceso de elección de rector como el que se dio, ¿verdad? Sin que participaran por lo menos 2 candidatos, sino que solo participó un candidato, que fue el que ganó, entre comillas. Entonces, pero es un reto realmente para todos que la universidad normalice sus actividades, y ojalá, probablemente nosotros ya no lo vamos a ver porque en Guatemala todo es lento, ¿verdad? Que la universidad algún día viva algún proceso de reforma que le permita actualizarse, modernizarse y ponerse a la altura de una universidad normal, que funcione normalmente. Hoy día ni las páginas web de la universidad están actualizadas. Uno se mete, no hay maestrías, ni hay doctorados, ¿verdad? La crisis de la universidad académica es bastante grave, y no es solamente originada por la pandemia ni por esta crisis del sector. Estos problemas agudizan la crisis, la desactualización de una universidad pública que tiene un rezago histórico, ¿verdad?, de años. Pero sería ideal que a futuro, saliendo de esta crisis, pues la universidad pueda normalizar un proceso de reflexión, de análisis, de evaluación y de reforma, ¿verdad? Porque incluso el sistema electoral de la universidad es un sistema electoral que se presta mucho al fraude, que se presta mucho al clientelismo, ¿verdad? Porque no es una elección directa, es una elección donde los representantes electos en algún lado son los que eligen al rector. Todo es viciado, como lamentablemente es viciado casi todo lo que pasa en Guatemala en estos momentos, donde lo que quizá sea necesario es la refundación del Estado de Guatemala
en algún momento, porque la crisis se extiende a muchas áreas de la administración pública y política, por supuesto, ¿verdad? Necesitamos una nueva constitución, necesitamos una nueva ley electoral, democrática, participativa, representativa, etc. Necesitamos partidos decentes, políticos decentes, casi todo lo que tiene de necesario un país normal. Yo les agradezco mucho su asistencia al programa. ¿Algo, segundos finales para ustedes? ¿O terminamos acá? Yo quisiera agregar justo a lo que decía, ¿verdad? Que la universidad sigue ahí. Es decir, gente que ha estado tratando desde sus espacios grandes o pequeños de empujar, por ejemplo, hay maestrías y doctorados, unos mejores que otros, pero son esfuerzos titánicos, ¿verdad? Que no debería costar tanto generar esto. Y entonces sí, el siguiente paso, una vez estemos de vuelta en la universidad, una vez se resuelva la crisis puntual de ahora, se puede atender la crisis más grande, ¿verdad? Con las cosas así como están ahorita, no va a pasar nada. No hay reforma universitaria que a alguien le vaya a hacer caso jamás. Sí, claro. Pero el siguiente paso es ese, ¿verdad? Buscar las maneras en las que se pueda convertir la universidad en lo que debería de ser, donde en las decisiones participen todos los sectores, que el Consejo Superior Universitario, si ese va a ser el órgano que va a seguir rigiendo la universidad, tenga representación de todas las unidades académicas y no solo de unas pocas, que se busque atender de manera descentralizada, pero no solo en papel, sino que de verdad los distintos departamentos, etcétera, hay muchísimo que incluir. Representantes dignos, ¿verdad? Exacto. Es decir, con dignidad. Concluimos por acá. Muchas gracias por su atención y estamos con ustedes la próxima semana.